Diputado del Frade, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Como siempre decimos, cuando aparecen las fechas, la historia no tiene que ver con el pasado. La historia marca cómo el pasado sigue abierto en el presente. Y especialmente este 24 de marzo nos encuentra con un problema muy serio sobre lo que significa cómo el Estado Nacional, el Gobierno Nacional en este caso, está pagando a 1.500 efectivos hoy que son agentes de los servicios de inteligencia. Uno de ellos, el señor D'Alessio. Tiene una absoluta actualidad lo del 24 de marzo. El 24 de marzo no fue parido ese día, sino que venía de mucho antes. En el día de ayer, 20 de marzo, se recordaron 44 años de la invasión a Villa Constitución. 20 de marzo de 1975, 4.000 asesinos paramilitares, algunos de ellos civiles, que después iban a integrar el aparato represivo del Estado, invadieron Villa Constitución porque José Alfredo Martínez de Hoz, que era el presidente del directorio de Asindar, pagó $200 por cabeza a cada uno de esos 4.000 tipos para secuestrar a 200 delegados de fábrica. A 68 de ellos, hasta el día de hoy, están desaparecidos. Los torturaron en el albergue de solteros de Asindar. ¿Cómo tenía la información la patronal de Asindar de quiénes tenían que ser secuestrados? La información venía de adentro, pero también venía de los agentes de inteligencia, de lo que se llamaba PCI, Personal Civil de Inteligencia, que en la Argentina comenzaron a trabajar primero en 1957, cuando uno de los que después iba a ser gerente de Asindar, un tal Alcides López Aufrán, que luego sería nada menos que el represor del Cordobazo, fundó con los franceses lo que se llamó la Secretaría de Inteligencia del Ejército, año 1961. Desde entonces, desde el 61 hasta el presente, personal civil de inteligencia trabaja para los gobiernos nacionales para hacer, entre otras cosas, la depuración que necesitan los grandes empresarios cuando aparecen los delegados que quieren hacer realidad nada menos que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla, entre otras cosas, de respeto a los trabajadores y distribución de ganancias de las empresas. El gran delito siempre en la Argentina es cuando los trabajadores exigen lo que les corresponde. Por eso los empresarios son los titiriteros de lo que significó el terrorismo de Estado. Por eso José Alfredo Martínez de Hoz inició la represión y un año después fue el ministro de Economía de la dictadura. No es casual. El propio Martínez de Hoz había pedido un crédito de millones de dólares como titular de Asindar, no se lo habían dado, pero cuando asume como ministro de Economía le dan ese crédito de 600 millones de dólares que después un tal Domingo Felipe Cavallo, el 5 de julio del 82, hizo que esa deuda privada de Asindar y de 600 empresas se convirtiera en la deuda externa que hasta el día de hoy asfixia el presente de las argentinas y de los argentinos. El 24 de marzo no está agotado solamente en la memoria, no solamente está agotado en la fenomenal dignidad de cada una de las organizaciones defensoras de derechos humanos, no solamente se agota en la fenomenal dignidad de una generación que por amor dio la vida por la revolución. Porque siempre se dijo que la década del 70 fue una década de violencia. Mentira. Fue una década de amor, en donde el ejemplo individual tenía un gusto de saber que su destino individual tenía sentido en cuanto a lo colectivo. La felicidad era un derecho de todos, no la propiedad privada de unos pocos. Por eso lo desaparecieron. Por eso las patronales tuvieron miedo. Por eso las patronales desaparecieron a la mayoría de los desaparecidos. 6 de cada 10 desaparecidos, obreros y empleados. 6 de cada 10 de los desaparecidos, menores de 30 años. Es decir, la mayoría de los desaparecidos, jóvenes trabajadores con ideas revolucionarias. ¿Quiénes fueron los que impulsaron el golpe? ¿Quiénes fueron los titiriteros macabros? Los empresarios. ¿Quiénes fueron los títeres macabros? Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Pero esa información venía
del personal civil de inteligencia, de esto que trajo Alcide López Aufrán con los franceses en 1957 y que en 1961 ingresó ya en la órbita de los Estados Unidos cuando se constituyó el Servicio de Inteligencia del Ejército. Vino después la persecución. Se reabrió la democracia, tuvimos una reapertura gracias a la lucha que iniciaron los organismos de derechos humanos y la fenomenal militancia política. En la década del 90, los organismos de inteligencia crecieron hasta 5.000 integrantes. Cuando el kirchnerismo se va, había 2.500 integrantes de esos servicios de inteligencia, entre ellos, tal vez, uno de los más famosos, Estiuso, un hombre que durante años trabajó para producir información empresarial, gremial, laboral. Y hoy, el gobierno de Macri usa a estos agentes de inteligencia, entre ellos el señor Marcelo D'Alessio, para hacer distintas cuestiones en la provincia de Santa Fe que acaban de ser ratificados por el doctor Ramos Padilla. Hay dos cuestiones que son fundamentales. Una, la que se dijo aquí, que nosotros íbamos a hacer mención. Nadie mejor que nosotros para tener total libertad de conciencia para decir que efectivamente esta maniobra que había hecho D'Alessio con la gente de los monos tenía como intención vulnerar, alterar, ensuciar al socialismo acá en la provincia de Santa Fe. Y digo que tengo toda la libertad de hacerlo porque somos de las voces críticas de lo que ha pasado en relación a este desarrollo y crecimiento del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Por eso lo reconocemos. La política no puede hacerse con mezquindad, tiene que hacerse con generosidad. Esa fue una de las maniobras, con lo cual se demostraba algo. Les importa muy poco a los integrantes del gobierno nacional cuando se matan a las pibas y a los pibes en cada barrio de cada ciudad grande de la provincia de Santa Fe. D'Alessio tiene dos patrones. El primer contrato lo tiene en el año 2016 con la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI. Esto que fue el reciclaje de la CIDE hasta la actualidad. Y el segundo patrón, el más temible de todos, la DEA. Esa sigla de 3 letras que marca al organismo creado por Richard Nixon el 1 de julio del 73 para decir que se combate contra el narcotráfico cuando en realidad lo que hace es regular el narcotráfico de América hacia Europa. Con ese otro patrón aparece una grabación tremenda en los papeles del doctor Ramos Padilla. No sé si lo escucharon, pero viene bien decirlo en esta legislatura, por eso estamos hablando. D'Alessio estaba operando para poner a quienes iban a manejar las dos aduanas principales de la Argentina, la aduana de Rosario y la aduana de San Lorenzo. Y decía que eso lo estaba por hacer si acordaba con Vicentín, empresa cuyo titular hasta no hace mucho tiempo atrás era el titular de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. Es decir, D'Alessio estaba haciendo negocios espurios, era integrante de eso que se podría llamar los grupos de tareas de la dictadura reciclado en democracia, para hacer negocios a favor de un gobierno que quiere lugares claves como puertos, aeropuertos, para hacer negocios a favor de empresarios, algunos de ellos vinculados con el extranjero. Nosotros estamos convencidos que 43 años después del golpe, hay grupos mafiosos enquistados en el gobierno nacional y que como todo grupo mafioso que está enquistado en el gobierno nacional, hacen operaciones económicas y hacen operaciones políticas en donde lo que más interesa son los negocios de ellos y no la vida cotidiana de la gente que está tratando de empatarle al fin de mes en la provincia de Santa Fe. 44 años después, hay que recordar que ese golpe de Estado se inició de esa manera, con gobiernos que privilegiaban al sector financiero, a las empresas multinacionales y las relaciones carnales con los poderes del imperio, fundamentalmente con la CIA y con la DEA. Hoy, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es clara. En aquel momento eran botas, ahora son votos. El problema es serio, es complejo. 44 años después, necesariamente lo que hay que pensar, 43 años después del golpe, 44 años después de lo que pasó en Villa Constitución, cómo seguimos peleando para que el derecho sea
algo que tenga que ver con la vida cotidiana de las mayorías y no, insisto, el negocio de las minorías. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.